El ejército romano tardío es el término por el que se conoce a las fuerzas militares del Imperio Romano desde el ascenso al trono del emperador Diocleciano en el año 284 hasta la división definitiva del imperio en sus mitades oriental y occidental en 395. Pocas décadas después, el ejército occidental se desintegró con el colapso del Imperio Romano de Occidente. El ejército romano del este, por otro lado, permaneció intacto y esencialmente estable hasta su organización por termas y su transformación en el ejército bizantino en el siglo VII. El término ejército romano tardío a menudo se utiliza para incluir el ejército romano del este. El ejército del Principado atravesó una transformación significativa como resultado del caótico siglo III. Al contrario que el ejército del Principado, el ejército del siglo IV dependía de manera importante de las levas y los soldados que los conformaban estaban peor pagados que los del siglo II. Los bárbaros procedentes de fuera del imperio probablemente aportaban una mayor proporción de reclutas que durante los siglos I y II, aunque existen pocas evidencias de este hecho. El ejército del siglo IV probablemente no era más grande que el del siglo II. El principal cambio en su estructura fue la creación de grandes ejércitos que acompañaban a los emperadores y que generalmente estaban asentados en un punto alejado de las fronteras. Su función principal era hacer frente a posibles usurpadores. Las legiones fueron divididas en unidades más pequeñas, comparables al tamaño de los regimientos de tropas auxiliares del Principado. En paralelo, la armadura y el equipo de los legionarios fue abandonado en favor del de los auxiliares. La infantería adoptó el equipo más protector de la caballería del Principado. El rol de la caballería en el ejército tardío no parece que fuera mucho más importante que el del Principado. La evidencia que soporta esta afirmación se basa en que su proporción con respecto al total de soldados permaneció similar a la del siglo II. Además, su rol táctico y su prestigio se mantuvieron similares. Es más, adquirieron cierta mala reputación por incompetencia o cobardía en las tres principales batallas de mediados del siglo IV. En contraste, la infantería mantuvo su reputación tradicional de excelencia. Los siglos III y IV fueron testigos de las reformas en muchos de los fuertes fronterizos de cara a hacerlos más defendibles, al igual que la construcción de nuevos fuertes con especificaciones defensivas más importantes. La interpretación de esta tendencia ha llevado a un debate sobre si el ejército adoptó una estrategia de defensa en profundidad o si, por el contrario, mantuvo la misma postura de defensa adelantada de comienzos del Principado. Muchos elementos de la postura defensiva romana tardía eran similares a los asociados a la defensa adelantada, como por ejemplo la localización avanzada de fuertes, las frecuentes operaciones cruzando la frontera o la existencia de zonas externas habitadas por tribus aliadas. Cualquiera que fuere la estrategia defensiva, en apariencia resultó menos exitosa a la hora de prevenir incursiones bárbaras que las de los del siglo I y II. Esto pudo deberse a una mayor presión bárbara o a la práctica de mantener a los principales ejércitos y a las mejores tropas en el interior, privando a las fronteras de un apoyo suficiente. Existe una tendencia por parte de algunos historiadores modernos de adscribir a los antiguos bárbaros un cierto grado de solidaridad étnica que no existió. Las tribus germánicas estaban en constante lucha entre ellas e incluso entre sus confederaciones tribales, como los francos o alamanes, existían agrios enfrentamientos entre tribus y clanes. De hecho, la razón principal por la que muchos subgrupos tribales se rendían a las autoridades romanas y buscaban asentarse en el interior del imperio era escapar de la presión de sus vecinos. Los únicos conflictos de lealtad conocidos tan solo surgieron cuando el ejército romano luchaba contra el mismo clan específico del soldado de origen bárbaro.
Ni siquiera Amiano llega nunca a caracterizar a las tropas de origen extranjero como no fiables. Por el contrario, su evidencia muestra que los soldados de origen bárbaro eran leales y luchaban tan duro como los romanos. Una muestra de la alta estima que el ejército romano tenía por este tipo de tropas extranjeras es que parecen haber sido reclutadas preferentemente para las unidades de élite de los ejércitos tardíos. En los regimientos de infantería, la proporción de los bárbaros parece que oscilaba entre el tercio y la mitad de los efectivos totales en comparación con el cuarto del ejército que representaban en total. Desde el siglo III en adelante, el reclutamiento de bárbaros se convirtió en algo crucial para la mera existencia del ejército, dado que proveían de una fuente muy importante y escasa de reclutas de primera calidad. Si te ha gustado este contenido, dale a me gusta y comparte el enlace con tus familiares y amigos para que también se enteren de cómo el ejército romano fue cambiando su estructura y fue barbarizándose a través del tiempo.